Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a este vídeo y quédate porque hoy te voy a mostrar algunas evidencias y algunas pruebas que demuestran que Jesús no era Dios, sino que era más bien un enviado de Dios y que vino a traer un mensaje para la gente de su tiempo. Uno de los debates más intensos que se han dado durante lo largo de la historia es acerca de la naturaleza de Cristo. Pues muy bien, te voy a sacar pruebas y evidencias, tanto en el Evangelio como en el Antiguo Testamento, de que Jesús no era Dios y que Jesús era un hombre como tú y como yo que fue agraciado con la revelación y fue agraciado con el conocimiento. Existen muchos versículos que no dejan lugar a dudas acerca de quién era Jesús, tanto en la Biblia como en el Corán. Y para nuestra sorpresa, las dos coinciden en sus versiones. Los únicos que discrepan son los cristianos. Algunos cristianos dicen que Jesús es Dios, algunos dicen que es el Hijo de Dios, algunos dicen que era un profeta y mensajero de Dios y también hijo de Dios, y ahí la gente se hace un lío bastante enorme con todo este tema. Pero este tema, que es tan importante, el que vamos a tratar hoy, acerca de la naturaleza de Cristo, está resuelto en el Corán y está bien planteado y bien resuelto también en la Biblia. La tesis principal que sostiene el Corán acerca de Cristo es que era un profeta, era un mensajero de Dios que fue enviado a la gente, a su pueblo, para recordar la ley de Moisés, y que con el tiempo la gente tergiversó su mensaje hasta que lo convirtió en una divinidad. Entonces, en este vídeo te voy a demostrar algunos versículos que aclaran todas estas cuestiones para no dejar lugar a dudas respecto a la naturaleza de Cristo. Antes de ser musulmán, yo empecé a investigar la Biblia y los evangelios. De hecho, hice un análisis bastante exhaustivo de los 4 evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan y el evangelio de Lucas. Y lo que desprendí de todo eso es que Jesús realmente no era Dios, sino que lo que dice literalmente los evangelios es que Jesús era un enviado de Dios, y esta es la prueba que entra en coherencia con el otro libro revelado, que es el último libro revelado, que es el Sagrado Corán, que fue revelado al profeta y letrado Muhammad, la paz sea con él, y que se reveló 600 años después de que muriera Jesucristo o no muriera. Esto lo veremos en este vídeo, murió o no murió. Así que vamos a empezar fuerte con algunos versículos que, por ejemplo, demuestran que Jesús era un hombre y no el Hijo de Dios o una divinidad, ¿vale? Empezamos. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Y ahora me buscáis para matarme, un hombre que os ha dicho la verdad, la cual proviene de Dios. Juan 8:40. Este hombre fue un profeta, poderoso en acción y palabra ante Dios y ante los hombres. Lucas 24:19. También cabe señalar que en muchas partes del Nuevo Testamento se menciona a Jesús como el Hijo del Hombre, tales como: el Hijo del Hombre ha venido y come y bebe. Mateo 11:19. También hemos de destacar que Jesús explicó repetidamente que él no era Dios, sino que era un hombre que vino a explicar las leyes de Dios. Y explicó claramente que venía a transmitir un mensaje y que él no tenía ningún poder sobre todo esto, sino que únicamente transmitía lo que se le había revelado. Jesús dice: quien me acepta a mí, no me acepta a mí, sino que acepta a quien me ha enviado. Marcos 9:37. Ciertamente os digo que quien crea lo que ha escuchado, que proviene de aquel que me ha enviado, tendrá vida eterna. Juan 5:24. No puedo hacer nada por mí mismo. Así como escucho, actúo, y mi juicio y mis acciones son justas, y no actúo de acuerdo a mi voluntad, sino a la de aquel que me ha enviado. Juan 5:30. Yo no he venido por mi propio propósito, pues el verdadero Dios me ha enviado. Juan 7:28. Y Jesús respondió: mis enseñanzas no son mías, sino que son de aquel que me ha enviado, Dios. Juan 7:16. Aquel que me ha enviado es verdadero. Juan 8:26. Pero Jesús exclamó y dijo: quien cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Juan 12:44. Pero esto es la vida eterna, que ellos te reconozcan a ti, así como a tu enviado, que es Jesucristo. Juan 17:3. Y entonces Jesús dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. El único que puede hacerlo es el único Dios verdadero.
Todos estos versículos mencionados, que son parte del Evangelio y algunos del Antiguo Testamento, evidencian que Jesús no era una divinidad, más bien era un profeta de Dios, y así lo atestiguan claramente los Evangelios y los libros revelados de los cristianos, en este caso la Biblia y el Antiguo Testamento. Y precisamente en el Corán encontramos la concordancia con todas estas situaciones que se encuentran en los Evangelios y que muchos de los cristianos niegan, aun que ellos son los que creen en esos libros. Entonces, yo, como nuevo musulmán, hace 8 años que soy musulmán, cuando descubrí todas estas cosas en el Evangelio, lo único que hice fue creer en el Evangelio. Y lo que me hizo aceptar el Islam fue precisamente creer en esas palabras que están contenidas en los Evangelios. ¿Y qué dice el Corán respecto de Jesús? Y Dios dice en el Corán, en el capítulo 3:79, no es concebible que una persona a quien Dios concede el libro, la sabiduría y la profecía diga a la gente, ríndanme culto a mí y no a Dios. Más bien dirá, sean gente de Dios, ilustrados en su religión, y enseñen el libro, y enséñenlo tal y como lo han aprendido. Y Dios dice en el capítulo número 5, versículo 116 y 117, acerca de Jesús, Dios dirá, oh Jesús, hijo de María, ¿acaso tú dijiste a la gente, adoradme a mí y a mi madre junto con Dios? A lo que Jesús responderá ese día, glorificado seas, no me corresponde decir algo a lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo no conozco lo que encierra la tuya. Tú eres quien conoce lo oculto. No les transmití sino lo que tú me has ordenado. Adoren solo a Dios, mi Señor y el suyo. Fui testigo de sus acciones mientras yo estuve con ellos, pero después de que me elevaste, fuiste tú quien los vigiló. Tú eres testigo de todas las cosas. Pues lo que podemos concluir con este tipo de cuestiones que hemos estado tratando es que la Biblia, el Nuevo Testamento, te dirigen directamente hacia el Corán. Y precisamente lo que a mí me hizo convencerme de que el Islam y de que el Corán es una verdadera revelación del Creador del universo, es que los Evangelios me llevan directamente a creer en esto. Y resulta que encuentro que en la comunidad cristiana mucha gente es contraria al propio Evangelio y es contraria a lo que dicen en los propios Evangelios de Juan, de Mateo, de Lucas y Marcos, lo cual me parece una incongruencia. Entonces, un verdadero cristiano que lee el Evangelio y lo comprende como debe de ser comprendido, lo que tiene que hacer es continuar con lo que dice la Biblia y seguir la revelación del Corán, que precisamente están unidos por ese hilo conductor argumental. La Biblia en ningún momento dice que Jesús es Dios o hijo de Dios y que le adoremos a Él como solo puede adorarse a Dios. Más bien dice lo que dice el Corán, que Dios es uno, es único, tiene poder sobre todas las cosas, no es hombre y no tiene ningún tipo de característica humana. Y Jesús, según se menciona en el Corán, no murió en la cruz, sino que Dios no permitió que lo mataran, más bien lo ascendieron en cuerpo y alma y volverá en el fin de los tiempos para establecer justicia y será uno de los profetas más importantes de la humanidad. Dios aclara en el Corán que realmente no crucificaron a Jesús, sino que fue a otro que lo crucificaron en su lugar. Entonces, cuando yo comencé a investigar en los Evangelios, pensé, pero madre mía, si es que es lo mismo, ¿no? Y en conclusión final, que una vez que has leído el Evangelio, lo único que te queda pues es hacerle caso. Jesús no es Dios ni el Hijo de Dios. Es un profeta que vino para las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, para recordar la ley de Moisés. Y tal y como nos dice la última de las revelaciones enviadas a la tierra, que es el Corán. Y os digo una cosa, a mí personalmente me resulta mucho más cómodo y más lógico, comodidad por medio de que es más razonable y más coherente convivir con el hecho de que Dios es uno y no es una trinidad. Dios tiene poder sobre todas las cosas, Dios ha creado todo a la perfección, Dios está presente en todo momento y tiene el control sobre la creación. Entonces, cuando te metes en temas como la Trinidad, como temas entre la naturaleza de Cristo, la carne de Cristo, la sangre de Cristo, son temas que ni siquiera muchos cristianos saben explicar de una forma que sea convincente. Entonces a mí me cuesta mucho entender esas doctrinas
porque veo que tienen un punto irracional donde la fe es tan necesaria para creer en ello, la fe ciega, que yo no puedo concebir tener una fe ciega en algo si no es que la luz de la razón me ha marcado el camino de alguna manera. Entonces, si te ha gustado el vídeo, si quieres ver más contenido de este estilo, por favor, te invito a que te suscribas al canal, que le des like, que comentes. Si no estás de acuerdo, también puedes comentar y yo mismo te responderé si Dios quiere.